Lugares misteriosos de Colombia, capítulo 2. La cárcel de la isla Gorgona, la puerta al infierno. La historia de una de las cárceles más inhumanas que ha existido en Colombia y sus aterradoras historias, relatos y mitos que alrededor de ella surgieron. Hoy vamos a hablar de la cárcel de la isla Gorgona, ubicada en una isla casi deshabitada para el año 1959, ubicada en el departamento del Cauca, en el municipio de Guapi. Desde los años 1300 a.C., al parecer estuvo habitada por nativos del Sindagua, o al menos eso revelan restos arqueológicos hallados en las islas. El año 1527, el conquistador español Francisco Pizarro, quien vivió en la isla durante 7 meses mientras se escapaba de los indios que se habían apoderado de la rada de Tumaco. A causa de las muchas muertes de sus hombres a manos de mordeduras de serpientes, él bautiza a la isla como la isla Gorgona y a su isla hermana Gorgonilla, en honor a las hermanas gorgonas de la mitología, Medusa, Euriale y Esteno. Decimos que esta isla estuvo casi deshabitada para el año de 1959, ya que en esta se albergaban 2 familias, únicamente la familia Dacroz y la familia Payán, que le estaban sacando lucro a la isla. Cuando el presidente colombiano Alberto Lleras Camargo se apropia de las islas, decide construir una cárcel en honor a las prisiones más reconocidas, como lo era en ese momento Alcatraz de Estados Unidos, la Isla del Diablo de las Guyanas francesas o la isla Santa Elena en Italia. Y es así como comienza la aterradora historia de esta cárcel hoy abandonada que pocos se atreven a pisar. Esta isla, ubicada a 35 kilómetros al oeste de la costa del Pacífico colombiano, solamente tiene 2 vías de acceso, una por el municipio de Guapi, la segunda es saliendo desde Buenaventura, Valle del Cauca. Prisión Gorgona. Como ya saben, esta isla estuvo casi deshabitada hasta 1959. Albergaba a los delincuentes más peligrosos de Colombia, generalmente condenados por asesinato y violación, y quienes además debían vivir un sinfín de atrocidades. Allí eran enviados los delincuentes más peligrosos de Colombia, generalmente los condenados por asesinato y violación. Estos además debían vivir un sinfín de atrocidades, llamada asimismo la puerta del infierno. La cárcel fue construida siguiendo el modelo de los campos de concentración nazis, con la idea de llevar a los presos a un sufrimiento y humillación para que se arrepintieran de sus delitos. Antes de cruzar por primera vez la puerta, los presos debían olvidar su nombre y entregar su identificación. Luego recibían un número con el que serían llamados desde su ingreso hasta cuando lograran su libertad. Allí los condenados debían dormir en camas sin colchón ni almohadas, hechas con madera no tratada de las palmas de la isla. Los baños eran un agujero en el piso, donde no habían paredes para que los guardias pudieran vigilar que nada sucediera. En la enfermería era común que los presos fueran amputados con cegueta y sin anestesia. La vida de los reos entre ellos no era ningún ejemplo de buena conducta, pues era una lucha constante entre los criminales más peligrosos de Colombia. Por ende, caer allí era un infierno. A los nuevos los violaban y humillaban. Hubo cientos de asesinatos, había prostitución, riñas y guerras dentro del penal. Las violaciones en grupo eran tan comunes que la prisión se vio obligada a quitar las paredes de los baños para poder vigilar que no abusaran de nadie sexualmente. Los castigos de los guardias no se quedaban atrás, pues la autoridad, como forma de castigo, hacía que los presos se pararan en el calor inclemente mirando fijamente al sol durante horas para dañar sus retinas. Sin duda, era un lugar donde se vivían todo tipo de atrocidades y no se respetaban los derechos humanos de nadie. En lugar de resocializar a los presos, Gorgona convertía a sus reos en verdaderos psicópatas que perdían todo tipo de valor por la vida y el respeto hacia los demás. Con la vista a la cárcel del entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el político promovió el cierre de esta prisión, el cual se cumplió después de su asesinato el 25 de junio de 1984.
Hoy en día esta cárcel se reduce a pasillos y pasillos, a muros de ladrillos repellados con cemento gris, formando casi un laberinto de lamentos, algunos con pequeñas entradas de luz, otros completamente oscuros. Una pequeña reja que separaba al cocinero del resto de la prisión. Cuentan que muchos fueron apuñalados por no conceder indulgencias a los prisioneros. Los presos tomaban venganza, algunas veces con los guardias de seguridad como cómplices, pues alimentaba a más de 1500 personas entre reclusos y funcionarios con frijoles, arroz y papas día tras día hasta el último día de funcionamiento de esta prisión. Dentro de la prisión se traficaba no solo con armas, que en su tiempo eran objetos cortopunzantes hechos de madera, también con prostitutas llevadas por los directores y funcionarios de la cárcel. Estas mujeres prestaban el servicio dentro de la prisión a todo el que tuviese cómo pagar, incluso con artesanías talladas por ellos mismos. Las enfermedades de transmisión sexual se veían por todo lado, tanto como los mosquitos. Rondaban de cuarto en cuarto, de enfermo en enfermo, de sangre a sangre. Así lo demuestran las placas informativas de la enfermería dentro de la isla. Ya no hay techo. El sol se refleja en los espejos de agua que quedan entre los pasillos. Las algas crecen, el moho también. Y así todo se va deteriorando hasta que el moho ya no es moho, sino árbol. Hasta que el alga no es alga, sino bejuco. Dicen que la cárcel se basó en un diseño nazi. Los calabozos de castigo eran pequeñas celdas con una cama y una letrina. Las paredes de los baños fueron recortadas, pues se asesinaban dentro de las letrinas. Los guardias desde el techo vigilaban todo lo que ocurría en los cuartos, los baños, los pasillos, el comedor y los patios de lavandería. El botellón era quizá el castigo más terrible. Los presos eran enterrados casi vivos en un cilindro de más de 2 metros de altura en la selva, tan estrecho que no los dejaba ni sentarse, completamente desnudos, al sol y al agua. Ahí recibían la comida que muchas veces caía y se mezclaba con sus propios desechos, tapando el único sifón, ahogándolos en un batido de lluvia, mierda y llanto. Debido al encierro, la violencia y el aislamiento, relata innumerables intentos de fuga y las historias de sus personajes, el escape de un policía y la vigilancia de una cárcel, un preso que cosechaba naranjas, otro que vendía cocos sin permiso, un cumpleaños en el calabozo y un cuerpo sin vida que llegó a la playa, un interno que se dedicaba a brillar zapatos mientras que otro fabricaba licor artesanal a escondidas. Son algunos de los casos que se vivían en la prisión de Gorgona. Hubo solo 3 intentos de fugas exitosas. Eduardo Muñetón Tamayo, acusado de ser guerrillero, fue capturado borracho después de 2 años de libertad, alardeando de su escapatoria. Para su desgracia, fue devuelto a la prisión. Daniel Camargo Mendoza, el sádico colombiano, logró escapar aprovechando la fiesta de la Virgen de las Mercedes. Había construido una pequeña balsa con troncos, amarras de bejucos y lianas, pero fue recapturado 3 años después. Felipe Santiago Arroyo logró escapar de la policía de la Gorgona sobre unos balsos amarrados. Era un ladrón alegre, fantoche y confesó más de 34 asesinatos. Bestia de negro y le llaman el Diablo. Daniel Camargo Barbosa, conocido como el monstruo de los mangones, había sido condenado a 16 años de prisión por el secuestro, violación y asesinato de la niña de 9 años Liana Jaramillo Lopera en Barranquilla. Poco después de su captura al norte de la ciudad, se supo por un allanamiento a su habitación en la que hallaron decenas de fotografías de niñas y prendas de vestir íntimas que guardaba como trofeos, que logró asaltar sexualmente y asesinó a más de 170 mujeres en Colombia y el Ecuador. Camargo, como lo llamaban en el patio número 2, compartía una extensa área de camarotes de madera de 2 niveles, alineados bajo un techo gigante en forma de carpa playera, como una gran plaza de mercado con delincuentes sanguinarios como Humberto Ariza, tristemente conocido con el alias de El Ganso Ariza.
los dos integrantes de la banda La Pesada, asaltantes de Cali. El Pecoso y Nestroza matón a sueldo dirigentes conservadores de Bogotá, un forajido que respondía al alias de Machetazo. Los hermanos Aguilera, uno de los más temidos era Luis Alberto Valante, el cordobés, asesino despiadado de policías en el Valle del Cauca. Todos los hombres a quienes la guerra política de Colombia les borró la conciencia y anuló el corazón. Se peleaban por las ratas asadas como sobrevivientes del apocalipsis en el patio número 2 de ese infierno llamado Prisión Gorgona. El siguiente es un relato. Eran las 12 del mediodía de ese 23 de noviembre de 1984, cuando se confirmó que Daniel Camargo Barbosa no regresó al patio número 2 después de su baño de playa semanal. Todas las unidades de los casi 800 policías que estaban asignados a la seguridad de la isla prisión comenzaron a buscar a Camargo en las aguas azules del mar, a bordo de lanchas, botes y balsas, y escalando los filosos riscos de la isla, donde reventaban con furia inmensas las olas del Pacífico. La búsqueda se hacía con la convicción de que Camargo no iba a ser hallado vivo. Se tenía registros de 21 intentos de fuga y ninguno de estos internos fue hallado vivo. Estos internos utilizaron una lancha y lograron sobrevivir porque los rescató la tripulación de un barco de turistas cuando ya casi desfallecían mar adentro, relató 36 años después otro de los excustodios de la isla. Este experimentado investigador cree que Daniel Camargo Barbosa, de una conducta intachable en el penal, tuvo tiempo de planear su fuga a bordo del barco de provisiones que llegaba mensualmente al muelle de la prisión. Hizo construir una balsa y esperó a que coincidiera su permiso de playa con la llegada del barco. Nadie se arriesgaría a nadar 300 metros en medio de los tiburones de tamaños descomunales hasta llegar a este barco. Muchos creen que aprendió a fabricar repelentes para tiburones estudiando en la biblioteca de la cárcel y eso le permitió llegar en una sola pieza al barco, asegura Leighton. En la hermosa playa de la cárcel Gorgona, los 30 internos, 10 por cada pabellón, se bañaban custodiados por 40 hombres armados con fusiles. Cumplieron la tarea de mentir a los custodios asegurando que Camargo había sido devorado por los tiburones. Cuando el barco partió, los internos comenzaron a gritar y los custodios comenzaron a buscar los restos de Camargo en el mar mientras éste se alejaba en algún escondite dentro del barco, concluyó Leighton. El incidente, por orden presidencial, llevó al cuerpo de seguridad de la isla a recrudecer la disciplina en la prisión. Gorgona ya era reconocida a nivel mundial por ser a la vez infierno y paraíso. Los delincuentes colombianos, sin excepción, imploraban para que no los enviaran a Gorgona. Era tan pavoroso ingresar como interno a Gorgona que a la administración ordenó construir el Chamizo, un cementerio al lado de los patios, solo para los presos que no sobrevivían a las duras condiciones de cautiverio. La cantidad de los presos colapsaban anualmente en medio de los fuertes castigos, en las reyertas partidistas, mordidos por las serpientes venenosas, picados por las tarántulas, abrumados por oleadas de insectos chupasangres o porque se suicidaban. Nadie de los que entraba a Gorgona pensó en cumplir sus penas y salir. Aquí entrabas a mirar cómo escapar o a matar para que no te mataran, señaló un viejo habitante de Gorgona. Lo primero que perdía un interno en Gorgona era su nombre. Por eso, al poco tiempo de estar allí, los presos no sabían quiénes eran en realidad, relató Leighton. Creada por una junta militar de gobierno en 1959 como una copia de la temida prisión de Alcatraz, la isla prisión de Gorgona tenía 3 pabellones, cada uno con capacidad de 400 reclusos. Cada pabellón tenía permanentemente 10 guardias armados vigilando sobre garitas. Estaba rodeada por muros reforzados en un extremo desmontado de la isla. La prisión tenía a sus espaldas una selva espesa, calurosa, húmeda y dantesca. A esta selva los presos se negaban a ir, aún con autorización de la dirección para ir a cortar la leña que necesitaban para el rancho. Gorgona no tenía celdas individuales para los internos, había solo 10 celdas pequeñas por pabellón.
y estaban destinadas para castigos. Los presos caminaban a sus anchas por el pabellón, hacían alianzas con otros para protegerse y se repartían los camarotes a su gusto. Sin embargo, muchos internos desafiaban las celdas de castigo y reincidían en la mala conducta. Un estafador internacional conocido entre los reos como Las Letras se ahorcó después de escribir un triste texto. Su mujer se había negado a visitarlo el día de las Mercedes, que era la única fecha autorizada para visita conyugal. Gorgona en la actualidad. Hoy, la isla Gorgona es considerada como un parque natural donde habitan varias especies del Pacífico colombiano, y la prisión, o lo que queda de ella, hace parte del recorrido turístico del lugar. Sin embargo, pocos se atreven a ingresar. La demolición de la cárcel no se cumplió en su totalidad y aún se conserva la estructura madre y unas cuantas cosas en su interior, como la enfermería y el comedor. Allí, según los cuidadores del parque natural, se escuchan lamentos y el lugar es un epicentro de actividad paranormal. Bueno, familia bomba, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Hasta un próximo video.